Muy buenos días. Con mucho agrado damos la bienvenida al segundo ciclo del seminario llamado Modificaciones al Sistema de Nombramientos en el Poder Judicial, una reforma urgente y necesaria. Sin duda, este encuentro tiene por objetivo crear una instancia de reflexión fundamental para evaluar los defectos del sistema de nombramientos imperantes en nuestro país, considerando que el justiciable o quien clama justicia para sí y debe recurrir a los tribunales, debe contar con el mejor juez y no con aquel que haya sido electo por motivos distintos al mérito o a la capacidad, porque sin duda ello genera un germen de vicio que afecta principios tales como la imparcialidad e independencia judicial. Este importante debate académico aportará a crear conciencia sobre el fortalecimiento de valores que deben entenderse permanentes en este proceso de designación del mejor juez, debiendo ser excluida en forma tajante las malas prácticas en el proceso de nombramiento, la opacidad y el nepotismo, y sin dejar ningún margen para que estos vicios tengan cabida. Por eso, estas instancias que son de reflexión y análisis deben entenderse a favor de nuestra sociedad y a favor de nuestro poder judicial, pues estos seminarios sin duda buscan fortalecer el rol del poder judicial en este proceso y generar mediante un nuevo sistema la confianza de nuestra comunidad en nuestra judicatura, porque precisamente será puesto a su disposición a jueces que han sido seleccionados con estrictos parámetros y con un sistema objetivo, sin dejar margen a la discrecionalidad por parte de quienes eligen a ese candidato. Por eso decimos que es necesario una reforma urgente ahora, no más tarde. Agradecemos la presencia de quienes se han conectado por Zoom, a la Universidad del Desarrollo, que ha organizado este encuentro. Muchas gracias también a los expositores. También al Colegio de Abogados, por la excelente disposición en apoyar esta serie de ciclos de seminarios. Pues a comienzos de año, un grupo de jueces conscientes de los defectos y falencias en este proceso de nombramientos existente, concurrimos al colegio a fin de buscar apoyo para la realización de estos encuentros. Este tema fue tratado en el Consejo y se accedió favorablemente a patrocinar estas instancias. Cada participante en el día de hoy expondrá en forma libre lo que estime respecto del tema, con observancia a la libertad de opinión y libre pensamiento. Con esto, dándoles la bienvenida a todos, dejo la palabra al presidente del Colegio de Abogados, don Pedro Pablo Vergara, quien además es profesor de Derecho Civil de esta importante casa de estudios, quien dará unas palabras de bienvenida. Adelante, profesor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenos días a todos y también agradezco la oportunidad de eh, dar inicio a esta segunda jornada de este seminario, que se desarrolla en medio de una crisis acerca de los nombramientos en el Poder Judicial. No cabe duda de eso, ¿no es cierto? Y como estamos en el medio de una crisis y en nuestro país nos gusta tratar de solucionar las crisis mediante la dictación de leyes, en este minuto hay varios proyectos de ley que se tramitan en el Congreso y particularmente en representación del colegio me ha tocado ya asistir dos veces a la Comisión de Constitución, Legislación y Reglamento de la Cámara de Diputados para dar la opinión de nuestro colegio acerca de el último proyecto que hay y que esencialmente lo que hace es crear un consejo para el nombramiento del Poder Judicial. Y voy entonces a dar inicio a esto muy brevemente, señalando
la posición que ha ido a exponer el colegio en esta materia, pero que también lo transmito por aquí, porque creo que debe ser lo que debe guiar las reformas que sin lugar a dudas se deben hacer al actual sistema de nombramientos, que tiene falencias. Pero yo llamo la atención de que lo que se está proponiendo para solucionarlo, podemos terminar con un remedio peor que la enfermedad. ¿Cuáles son los principales comentarios que en nombre del colegio he efectuado ante la Cámara de Diputados, ante la comisión señalada? En primer lugar, eh, una reforma de esta naturaleza se tiene que hacer de modo orgánico. Una vez más, lo que observa el colegio es que se está buscando solucionar problemas específicos. Y entonces lo único que se hace es cambiar un pequeño pedazo. Se crea un consejo de los nombramientos, se eliminan los abogados integrantes, se hacen una serie de cosas sin mirar que el Poder Judicial, el sistema de administración de justicia opera como un todo. Y como ocurre con un organismo, con el cuerpo humano, lo que se cambia de un lado sin mirar al conjunto va a pasar. Todo remedio tiene efectos colaterales, todo remedio. Y por lo tanto, si no nos cuidamos de verificar previamente, de adelantar cuáles pueden ser esos efectos colaterales, el resultado entonces, como digo, puede ser que el enfermo termine agravándose. Doy un ejemplo práctico de lo que está ocurriendo con las leyes que se han dictado en el último tiempo y que muchos abogados lo están reclamando. Muchas leyes han establecido preferencias para que las causas sean vistas de modo preliminar antes que las causas ordinarias en las cortes de apelaciones. El resultado de esto, porque no se ha mirado de modo orgánico, sino que cada autor de una de esas leyes dice, esta es importante, le voy a dar preferencia, es que hoy día las cortes de apelaciones están viendo prácticamente solo causas preferentes. Para llegar a la tabla ordinaria, que es la mayoría de las causas, no se alcanza, porque las causas preferentes lo copan todo. Y aún peor, dentro de las preferencias hay tantas preferencias que finalmente las únicas que lo tienen, que tienen esa preferencia, son las que tienen primera preferencia, porque las demás ya no tienen ninguna. ¿Se fijan? A eso me refiero. Si esto no se analiza de modo orgánico, si no se ve cómo cambiar el sistema de nombramientos, pero analizando todo lo que va a ocurrir en el sistema judicial, vamos a encontrarnos a poco andar con nuevos y probablemente más graves problemas. Y en este mismo sentido, por ejemplo, el proyecto que se tramita actualmente nombra un consejo encargado de hacer todos los nombramientos, de proponer todos los nombramientos, integrado por solo 5 personas, 5 abogados, 3 de ellos del Poder Judicial y 2 abogados independientes que los nombra el presidente de la República. Y las decisiones en este consejo se toman por mayoría. O sea, finalmente lo que hoy día se critica, que es que hay poca independencia para el nombramiento de los jueces en el Poder Judicial, que está a cargo de muchas personas a lo largo de todo el país, de las diversas cortes de apelaciones. Finalmente, bueno, que va a quedar radicado en solo 3 personas. 1, 2, 3. Si lo que queremos es evitar influencia, bueno, claramente, si centralizamos todo en solo 3 personas, imagínense todas las presiones de que van a ser objetos esos 3 individuos. Una muestra. La segunda cuestión que hemos destacado, y con esto dejo de hablar y le doy la palabra a las expositoras, es esencial que en los nombramientos de los jueces exista un sistema de balance de poderes. Eh, Siempre tiene que intervenir no solo un solo estamento, no solo uno de los poderes del Estado. Tiene que haber un equilibrio en que deben intervenir los poderes del Estado, ojalá también las universidades, los propios abogados a través de, por ejemplo, los colegios de abogados. En fin,
hay que dar una participación amplia en los nombramientos de modo de solucionar la crisis que estamos viviendo. Eso es lo que le da título a este seminario, ¿no es cierto? Una reforma urgente y necesaria. Tenemos que mejorar el sistema y eso hay que hacerlo entonces de modo orgánico, viendo todos los efectos que esto va a producir y en segundo lugar, dando una representación a varios, porque es imposible a todos, pero a varios de los actores que intervienen dentro de lo que es la administración de justicia. Reducirlo no nos va a llevar a nada útil, creo yo. Dejo planteado esto entonces antes de que nuestra moderadora le dé la palabra a quienes expondrán a continuación y lo dejo propuesto como un desafío de lo que viene. Muchas gracias. Bueno, es realmente destacable la participación que ha tenido el Colegio de Abogados en este proceso. Un análisis integral que ha efectuado don Pedro Pablo Vergara respecto a la situación existente en este proceso de modificaciones y claramente todos los estamentos están llamados a mejorar y purificar este sistema. Muchas gracias, estimado profesor, por sus palabras de bienvenida. A continuación, dejamos con ustedes a doña Catalina Salem Gesell. Ella es profesora de Derecho Constitucional de la Universidad del Desarrollo, licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2010 y recibió el título de abogada ante la Excelentísima Corte Suprema el año 2011. Es magíster en Derecho, mención Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Obtuvo el premio Legado Alejandro Silva Bascuñán, graduada con el mejor rendimiento académico de la promoción. Además, es doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Escucharemos su ponencia sobre el siguiente tema: reforma a los nombramientos judiciales, manito de gato o zarpazo de tigre. Muchas gracias, profesora, la escuchamos. Muchas gracias, magistrada, por moderar este panel. Agradezco al Colegio de Abogados por medio de su presidente que nos acompaña, también a la profesora Jimena Marcasolo, querida colega acá en la Universidad del Desarrollo, a todos quienes nos escuchan. Bueno, voy a partir explicando el título de mi ponencia, Manito de gato, zarpazo de tigre. Justo el día en que nos preguntaron cómo se iba a llamar nuestra ponencia en el diario El Mercurio, el 14 de noviembre de 2024, el profesor y abogado Jorge Correa Sutil precisamente comentaba en una columna la reforma presentada por el actual gobierno al Poder Judicial. Y él argumentaba que en realidad esta reforma constitucional era una manito de gato al Poder Judicial. ¿Y por qué sostenía que era una manito de gato? Porque su crítica principal consiste en que los cambios que proponen parten de un diagnóstico errado, superado, y que por lo mismo no apuntan a solucionar los actuales problemas del Poder Judicial, quedando, en su opinión, todo igual. Entonces, la expresión manita de gato, como ustedes saben, se opone a zarpazo de tigre, que es la existencia de cambios sustanciales para mejorar algo que no se arregla con mínimas modificaciones. Entonces, con esta aclaración, en mi ponencia pretendo hacerme cargo de dos cuestiones. Primero, de cuál es el diagnóstico que obligaría a sostener que es necesario modificar de forma urgente y necesaria el sistema de nombramiento ante el Poder Judicial. Y en segundo lugar, si las propuestas constitucionales que han hecho o se han hecho en el último tiempo se perfilan como una solución a ese diagnóstico y en qué medida, es decir, si son una manito de gato o son un zarpazo de tigre. Entonces, parto por el diagnóstico. En la última década, es decir, 10 años, han existido distintos diagnósticos sobre las necesarias reformas al Poder Judicial. Este no es un tema nuevo y que surge ahora este año a propósito de una discusión puntual. Algunas de estas propuestas que se han planteado han estado marcadas por la contingencia y también en otras ocasiones por elementos de mayor perdurabilidad. Respecto a los elementos que han perdurado en el tiempo, es posible identificar lo siguiente. Primero, desde el año 2014,
que la Corte Suprema, en aquellas jornadas de reflexión que tuvo en Chillán, viene sosteniendo que es necesario buscar un modelo orgánico para los nombramientos judiciales que se funde en la necesidad de separar las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales que hoy ejercen particularmente los tribunales superiores de justicia. Recordemos que hoy día los nombramientos recaen, sobre todo la elaboración de las ternas y las quinas, en las Cortes de Apelaciones y en la Corte Suprema respectivamente, y esa es una labor no jurisdiccional que efectúan estos tribunales y que distraen a los jueces que integran estos tribunales de sus labores jurisdiccionales. Entonces, una primera cuestión que se ha planteado y que ha perdurado hasta el día de hoy en la discusión, está recogido en el proyecto presentado por el actual gobierno, es separar estas funciones, de manera que los tribunales realmente se dediquen a ejercer labores jurisdiccionales y encarguemos a otros órganos el desarrollo de estas labores no jurisdiccionales. Un segundo elemento que ha perdurado en el diagnóstico de estos 10 años es la necesidad de reforzar la independencia judicial. Y esta independencia judicial desde el punto de vista interno como también externo, y que se expresa fundamentalmente en cómo se integran estos órganos. Así, cuando hablamos de la independencia externa, es decir, aquella independencia que tiene el Poder Judicial respecto de otros órganos del Estado, se afirma que estos órganos que se crearían para desempeñar las funciones no jurisdiccionales tienen que estar compuestos por una mayoría de jueces, y además ese es un criterio que también han sostenido organismos tan reputados como, por ejemplo, la Comisión de Venecia. Y desde el punto de vista de la independencia interna, se afirma que también la integración de estos órganos tiene que estar compuesta por una presencia de jueces provenientes de distintos niveles jerárquicos. Hoy día no se produce, ¿no es cierto?, esta mezcla entre los distintos niveles jerárquicos para el proceso de nombramiento de los jueces, porque como he dicho, son las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema la que efectúa las ternas o la esquina. Entonces no hay participación de jueces de otros niveles jerárquicos, y eso uno lo puede ver que también ha perdurado en el diagnóstico que han hecho distintos órganos. Y en tercer lugar, otro elemento que ha estado presente en estos 10 años es la necesidad de promover el mérito como un criterio que guíe la carrera judicial, incluso por sobre otros criterios que existen actualmente, como puede ser la antigüedad. Entonces, esos son los elementos que yo he visto que se pueden trazar en estos 10 años de discusión sobre reformas al Poder Judicial. Pero también, como he dicho, se pueden identificar algunos elementos del diagnóstico que han estado marcados por la contingencia. Y así, por ejemplo, en la propuesta constitucional efectuada por la Convención Constitucional en el año 2022, existieron algunos elementos que se tuvieron a la vista para configurar un Consejo de la Magistratura que responden más bien a una cuestión política contingente puntual, que fueron la plurinacionalidad y la paridad, ¿cierto? La necesidad de que este Consejo para la Magistratura tuviera representantes indígenas y que también fuera paritario, y que responde a una línea ideológica que hoy día promueve el nuevo constitucionalismo andino, que se ha dado fundamentalmente en América Latina, y bueno, no se sabe si estas discusiones se pueden renovar en el futuro, pero lo cierto es que el año 2023, en el segundo proceso constitucional, tanto la comisión experta cuando redactó el anteproyecto como el Consejo Constitucional no siguieron los criterios de plurinacionalidad y paridad. En cambio, en el proyecto constitucional del 2023, uno puede ver que ahí la discusión estuvo marcada por la contingencia, en el sentido de que ese año precisamente se había dictado la llamada sentencia de ISAPRES, ¿no es cierto?, que se acogió a un recurso de protección y la sentencia tuvo efectos generales. Entonces, en ese proyecto de ley, si uno mira las distintas normas que regulan el Poder Judicial, se puede apreciar que hay una reacción al activismo judicial. Por ejemplo, había una norma que prohibía que los jueces diseñaran políticas públicas a través de la sentencia. También, si uno miraba el diseño de la acción de protección, se podía verificar que se limitaba sus requisitos de procedencia respecto de la garantía de los derechos sociales, y también había una norma en el capítulo destinado al Poder Judicial que prohibía que los jueces inaplicaran la ley si no existía una sentencia de inaplicabilidad previa al Tribunal Constitucional.
Entonces ahí también tenemos algunos elementos contingentes que marcaron la regulación constitucional propuesta el año pasado. Y en el actual proyecto de reforma constitucional presentado por el gobierno del presidente Boric, uno también puede ver que está marcado por la contingencia. Y la contingencia es el denominado caso Audio, en donde se vieron envueltos algunos ministros de la Corte Suprema, una ministra que fue destituida, y otro ministro que también fue destituido, pero por otros motivos distintos al caso Audio, pero que afectaban en el fondo el principio de probidad del Poder Judicial. Y entonces la discusión de este proyecto de ley está muy marcado, como he dicho, por el principio de probidad. Esto es evitar los conflictos de interés y despolitizar los nombramientos judiciales. Y si uno lee el proyecto de ley, entonces puede ver en sus fundamentos que ahí está la clave para entender la regulación que propone. Ahora, en mi opinión, estos dos últimos elementos, es decir, evitar el activismo judicial y promover la probidad, si bien surgen de la contingencia, creo yo que han adquirido una vocación de permanencia en el diagnóstico, porque cualquier futura reforma al Poder Judicial debería considerar de todas maneras estos elementos. ¿Y por qué? Porque tienen directa relación con principios constitucionales básicos, como son la separación de funciones, la juridicidad, la probidad y la transparencia. Entonces, en síntesis, para ir terminando, cerrando esta primera parte de mi ponencia, hay que afirmar que el diagnóstico consiste en la necesidad de crear una estructura orgánica que repose en un órgano distinto a los actuales tribunales superiores de justicia, que permita llevar adelante los procesos de nombramiento de los jueces, garantizando la independencia judicial, la probidad, la transparencia y la profesionalización en base al mérito y la capacidad. La gran pregunta que surge del diagnóstico, que es más o menos compartido, a mí me correspondió participar de la comisión experta y específicamente en la subcomisión que redactó las normas relativas al Poder Judicial y también en distintas instancias académicas, y el diagnóstico es más o menos compartido. Donde están las divergencias es en cómo solucionar o proponer una solución a partir de ese diagnóstico. Entonces, la pregunta clave es, ¿qué estructuras orgánicas permitirían superar ese diagnóstico? Y la verdad es que se han propuesto distintas alternativas. Una alternativa que se ha puesto sobre la mesa, tanto por la misma Corte Suprema en las jornadas de reflexión del 2014, también fue una propuesta que defendió en los dos procesos constitucionales, y fue la propuesta que elaboró la Convención Constitucional del año 2022, es la creación de un Consejo de la Magistratura. Y la otra propuesta que está sobre la mesa, que fue la que propuso la Comisión Experta, el Consejo Constitucional el año pasado, y es la que sigue el proyecto de reforma constitucional propuesto por el actual gobierno, es un modelo orgánico descentralizado dentro del Poder Judicial. Es decir, evitar la concentración de poder que implica un Consejo de la Magistratura, que en el derecho comparado ha demostrado ser susceptible de manera más sencilla a la captura política, porque es un botín muy grande, ¿no es cierto? Un órgano con tantas competencias y además con integración que no es exclusivamente de jueces, lleva a que sea un botín político muy importante del cual se quiere asir, ya sea por la vía de estos integrantes externos o también a veces por la misma cooptación interna del Poder Judicial a través del corporativismo. Entonces hay un peligro, se ha visto un peligro ahí, ya me voy a profundizar sobre este punto respecto de la creación de los consejos de las magistraturas. Y por ese peligro, entonces, la Comisión Experta y el Consejo Constitucional desechó completamente la idea. Ahí tuvimos que convencer, ¿no es cierto?, a distintos actores, a la Corte Suprema, incluso tuvimos varias conversaciones con la Asociación de Magistrados y Magistradas de Chile el año pasado, por este modelo descentralizado que lo que hace es cristalizar un principio básico del constitucionalismo, que es desconcentrar el poder, ¿no es cierto? Mientras menores cuotas de poder tenga un órgano y se reparta ese poder entre distintos órganos, hay menores posibilidades de abuso del poder. Y esa es la propuesta que toma la reforma constitucional del actual gobierno. Ahora, ¿cómo discernir cuál es la mejor solución para el diagnóstico planteado?
Acá hay varios autores que han estudiado el tema y específicamente que me gustaría exponer la teoría de los académicos Nuno Garupa y Tom Ginsburg. Ellos, a través del análisis de distintos casos de derecho comparado, han observado que la tendencia a nivel mundial es adoptar consejos de la magistratura. ¿Y por qué se adoptan por estos modelos orgánicos de consejo de la magistratura que, como ya he dicho, se desechó el año pasado y en la propuesta del gobierno de este año? Porque es un diseño orgánico que permite equilibrar la necesaria independencia del Poder Judicial con mecanismos de control sobre el Poder Judicial. Enseguida voy a explicar por qué es necesario un control sobre el Poder Judicial. Sin embargo, ellos se apuran en afirmar que si bien esta es la tendencia mundial, de su investigación ellos sostienen que no hay razones conclusivas para afirmar que estos consejos son la mejor respuesta para asegurar la independencia judicial y la calidad de quienes integran la función jurisdiccional. Y los casos de derecho comparado, como ya les he mencionado, mencionan que incluso en ocasiones han debilitado al Poder Judicial. Lo que sí ellos comprueban en su investigación, que aquellos países que han comenzado a reformar sus poderes judiciales a través, por ejemplo, de la creación de consejos para la magistratura, abren un proceso de reformas que no termina nunca por cerrarse y que además es un proceso cíclico o circular. ¿Por qué? ¿Por qué circular este proceso de reforma del Poder Judicial? Porque esto tiene mucho que ver hoy día con el rol que los jueces tienen en nuestra sociedad, que es un rol que puede ser buscado o no. Pero hoy día, de acuerdo a cómo las políticas públicas se están diseñando a través de las leyes por el Poder Legislativo, lo cierto es que hoy día los jueces tienen que implementar ciertas políticas públicas que están en las leyes. Y eso supone la exigencia de algún grado de control, de accountability, sobre los jueces, porque esas políticas públicas no tienen una dimensión que hace necesaria una cierta legitimidad democrática respecto de la forma en cómo se implementa. Entonces, por ello, las sociedades actuales han ido creando esta necesidad de un equilibrio entre la responsabilidad social que tienen los jueces en la resolución de estas controversias que llegan ante su estrado y con la exigencia de altos niveles de profesionalismo, independencia y calidad por parte de quienes integran el Poder Judicial para resolver esas controversias. De esta forma, estos autores sostienen que, dado estos hechos del nuevo rol que han adquirido los jueces, de la transformación de la ley como fuente del derecho que ha obligado a transformar también el rol de los jueces, se puede apreciar que cuando existe un poder judicial independiente y fuerte, los casos de derecho comparado demuestran que esa independencia hace acrecentar la influencia de los jueces sobre las políticas públicas, aunque estas, insisto, vengan impuestas por factores endógenos. No es que los jueces salen a buscar estas controversias, sino que llegan ante su estrado y las tienen que resolver. Y yo diría que esta es la situación en la que se encuentra Chile hoy día. Por ejemplo, el caso de las ISAPRES, que es el más emblemático, que llega al Poder Judicial y el Poder Judicial termina zanjando esa controversia. Y eso demuestra la forma en cómo se zanjó, que uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo, pero demuestra la independencia que tiene el Poder Judicial y es una independencia fuerte para resolver este tipo de controversias. No se dejó, digamos, amilanar por ningún tipo de poder o que podría haber venido de otros órganos del Estado. Sin embargo, estos autores dicen que una vez que la política es judicializada, como podría ser, por ejemplo, el caso de la ISAPRE, de una manera significativa, se produce una presión por un mayor control político del Poder Judicial, que es la fase en la que estamos en Chile ahora, ¿no es cierto? Dado que pasó esto, hoy día estamos discutiendo precisamente cómo reformar el Poder Judicial, cómo elegir a los jueces, cómo tener una mayor capacidad de control respecto de quienes integran el Poder Judicial. Entonces, con la necesidad de reformar hacia un mayor control político, social, lo que muestran los casos de derecho comparado es que se pasa a un Poder Judicial débil,
porque esos cambios en las estructuras orgánicas siempre están involucrados varios intereses que tienen que conjugarse, y a veces esos intereses que predominan tienen que ver más con un control que puede ser externo, político, que por sobre la garantía de una independencia para el Poder Judicial. Entonces ellos dicen que esto es cíclico, porque cuando vamos hacia un Poder Judicial débil, comienzan a discutirse las reformas para volver a lograr una independencia fuerte. Miremos el caso de México. Hoy día México tiene una reforma judicial en donde todos sus jueces son electos popularmente. Y probablemente eso, no lo sabemos, puede llevar a un poder judicial débil, permeado completamente por intereses políticos. Entonces, a lo mejor en unos años más es probable que se esté discutiendo volver a un sistema como el que existía antiguamente. Este es el contexto entonces de la discusión académica donde hoy día se está desenvolviendo estos cambios al Poder Judicial. Es decir, lo que tenemos que prestar atención hoy día es cómo prevenir pasar de un poder judicial con una independencia fuerte, como el que tenemos hoy día, yo creo. Salió en el mes de octubre, si mal no recuerdo, el informe preliminar de la relatora de las Naciones Unidas para el Poder Judicial en Chile, y su informe, creo que la segunda línea del informe expresa que los jueces sostienen que gozan de una envidiable independencia para resolver los casos que llegan ante su estrado. Y Chile debería sentirse orgulloso de que así sea, ¿no es cierto? Que tenemos un poder judicial independiente. Pero ¿cómo solucionar todos los otros problemas que hemos enunciado, ¿no es cierto? Probidad, transparencia, profesionalización, sin sacrificar esa independencia que hoy día se tiene. Los mismos autores que he venido citando argumentan que los órganos como el que discutimos, una comisión de nombramiento, un consejo para la magistratura, son los preferidos para utilizar en el derecho comparado, porque la virtud que tienen es que sientan en una misma mesa a distintos actores institucionales sin que ninguno pueda por sí solo dominar al Poder Judicial. De esta forma, estos consejos, una vez creados, proveen un espacio de competencia entre independencia y control, permitiendo que la discusión sobre la toma de decisiones de la gobernanza judicial esté, digamos, repartida entre distintos actores que son necesarios o cuya opinión es relevante para el sistema político en su conjunto. Nuestro actual sistema de nombramiento constitucional lo que contempla es un sistema con controles interorgánicos, es un modelo clásico, ¿no es cierto?, del constitucionalismo, en donde se busca ir contrapesando las decisiones de los órganos que intervienen en el proceso de nombramiento con órganos que no pertenecen al Poder Judicial. Pero ¿cuál es el problema de este sistema? El problema de este sistema es que se departamentaliza la discusión sobre los nombramientos judiciales. Así, por ejemplo, una Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, cuando elabora la terna o la quina respectiva, tiene una discusión interna que puede reflejar una visión dentro de todo el sistema. Pero luego esa decisión es analizada por otra visión, con otras competencias dentro del sistema, como es el presidente de la República. Y por último, el Senado. Entonces son departamentos estancos que no se comunican institucionalmente entre sí. Sin embargo, desde un punto de vista no institucional, sí existen mecanismos oscuros, poco transparentes, en donde se busca influir en la decisión de estos órganos que discuten de forma estanco la decisión que van a adoptar, de manera tal de poder obtener una decisión que le convenga al otro órgano. Y así, ¿no es cierto?, cuando la Corte Suprema a lo mejor está elaborando una quina para el nombramiento de un nuevo integrante, es probable que el presidente de la República o el Senado quiera interferir en la elaboración de esa quina para que su candidato pueda estar en ella. O una vez que la quina está elaborada, ¿no es cierto?, el presidente tiene que negociar con el Senado cuál va a ser el nombre final de el designado. Entonces, ahí es donde surgen los riesgos respecto del manejo de los conflictos de interés y de la probidad. Voy terminando ya porque estoy en el tiempo. Creo yo
que parece ser una idea acertada sentar en una misma mesa a jueces y otros actores institucionales a discutir sobre el perfil de los integrantes del Poder Judicial en base a el mérito. ¿Por qué? Porque esto refuerza el principio de accountability, ¿no es cierto? Acá todos los órganos del Estado tienen que estar o tener controles interorgánicos de manera tal de que ningún órgano pueda abusar de su poder. Y respecto al Poder Judicial hay que ser especialmente cuidadoso de cómo se diseñan esos mecanismos. ¿Y por qué este modelo que está propuesto en la reforma constitucional en actual tramitación en el Congreso Nacional puede ser beneficioso en ese sentido? Primero, y aquí a lo mejor tengo un matiz con lo que señalaba el presidente del Colegio de Abogados, yo creo que puede ser positivo que el número de integrantes sea acotado. ¿Por qué? Si uno mira órganos como el Banco Central, que también tiene un número acotado de integrantes, se ha demostrado en la práctica que los órganos que tienen menos integrantes tienen mayores facilidades para lograr acuerdos y además los responsables en la toma de decisiones son claramente identificables. Es más difícil establecer, por así decirlo, coaliciones de tipo político o de intereses contingentes. Y prevalece, creo yo, en estos órganos de reducido número un criterio que trata de apuntar hacia lograr una reputación institucional que soporte la legitimidad de la decisión que va a tomar el otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que un menor número de integrantes va a facilitar la opción de acuerdos en torno a los nombres que cumplirían con el perfil deseado. De que existe la posibilidad de que la influencia que se pueda ejercer sobre esas personas sea mayúscula, es cierto, siempre va a existir, pero al ser tan pocos, los ojos van a estar puestos en esos pocos que van a ser mirados y controlados hoy día por los medios de comunicación, por la misma ciudadanía, a que si son muchos. Si son muchos, es mucho más fácil que esas influencias externas puedan quedar ocultas. En segundo lugar, también la exigencia de transparencia creo que es muy importante, porque de acuerdo, si uno mira el proyecto, hay requisitos para la concursabilidad, tiene que existir la elaboración de un perfil del cargo y también criterios de medición del mérito, que deben ser criterios objetivos. Y eso también ayuda a controlar, a hacer un control democrático de la fundamentación de la decisión que tome esta comisión de nombramiento. Otro punto que es relevante es la integración del órgano, porque la integración del órgano es la garantía de la independencia del Poder Judicial. Tiene que haber mayoría de jueces, que en este caso lo cumple. Ahora, se consideran jueces de acuerdo a cada uno de las jerarquías que tienen los jueces dentro del Poder Judicial, ¿no es cierto? Uno de la Corte Suprema, uno de la Corte de Apelaciones y un juez de letra. Entonces ahí habría que hacer una reflexión sobre si es necesario mantener esa jerarquía dentro de la comisión de nombramiento o a lo mejor debería realizarse la integración por jueces de ese comité en base a otros criterios. Ahí yo no tengo una opinión formada, pero me imagino que el criterio que está detrás es que jueces que pertenecen a distintos estamentos dentro del Poder Judicial conocen muy bien la labor que desempeñan en cada uno de los tribunales a los cuales pertenecen y esa experiencia puede ser un aporte al momento de seleccionar jueces. Yo acá sí tengo un punto, una crítica al proyecto de ley, que se contempla un abogado externo que es designado por el presidente de la República previa propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública. Yo creo que no es necesario que el presidente de la República tenga un representante en este consejo si va a ser él que además después tiene que elegir al candidato de la quina que le va a presentar este comité de nombramiento. Porque sería darle al presidente de la República dos opciones de votación, una al interior del Consejo y otra una vez que la quina está elaborada. O sentamos a un representante del presidente de la República en el comité de nombramientos, pero eliminamos la facultad del presidente de designar al candidato, o viceversa.
pero yo creo que tener una doble representación presidencial puede darle un poder demasiado extenso al presidente de la República, a pesar de que sabemos que nuestro sistema es presidencial. Donde está el mayor punto de discusión hoy día en la academia es en la participación del Senado. ¿Debería mantenerse la aprobación del Senado? Esto responde a un criterio histórico, tradicional, de darle una cierta legitimidad democrática, que sean los representantes directos de la nación quienes terminen por sellar el nombramiento, pero ahí es donde encontramos los mayores problemas de conflicto de interés y tráfico de influencia. Entonces, la solución puede ser, si se elimina la participación del Senado, sentar a un representante del Senado, a uno, en la comisión de nombramiento para que se pueda también hacer partícipe, como decía muy bien el presidente del Colegio de Abogados, a todos los órganos del Estado, como es hoy día en nuestro sistema constitucional. Por último, termino señalando que el sistema de nombramiento no debe ser el único diseño institucional que procure generar mecanismos de control sobre el Poder Judicial. Acá también coincido con el presidente del Colegio de Abogados, estas reformas puntuales evitan mirar o tratar al Poder Judicial como un todo orgánico, ¿no es cierto? Cualquier reforma que se haga al Poder Judicial repercute en su conjunto y por lo tanto requiere de una mirada de conjunto. Yo creo que el proyecto constitucional del año pasado, el 2023, apuntaba en la dirección correcta en contener distintas normas que permitían esta visión orgánica del Poder Judicial, porque había normas en la parte dogmática de la Constitución en materia de derechos fundamentales, también en la parte relacional de la Constitución, que son las garantías constitucionales, había normas específicas para el Poder Judicial, y por último en la parte orgánica. Creo que se requiere entonces una mirada integral para abordar esos cambios y no solamente una comisión de nombramiento, que a todo esto, si no se generan todos los cambios orgánicos con sus leyes orgánicas respectivas, se corre el peligro el día de mañana que a estos órganos se le empiecen a colgar otras atribuciones que no estaban originalmente en la intención de quienes promovieron el proyecto de reforma constitucional, y ahí pueden haber riesgos a la independencia judicial. Y por último, hoy día el sistema no tiene válvulas de escape para frenar abusos de poder en la aplicación del derecho. Esto se dio en la discusión a propósito de la acusación constitucional del juez Sergio Muñoz, que fue destituido por medio de una acusación constitucional. En mi opinión, esa acusación constitucional no significó una revisión a sus fallos judiciales, pero la defensa del magistrado dejó la duda de que así había sido. ¿Y eso por qué se produjo? ¿Por qué fue posible elevar esa defensa? Porque el sistema no contempla válvulas de escape para frenar un abuso de poder en la aplicación del derecho, ¿no es cierto? En ese sentido, la Corte Suprema tiene la última palabra en la aplicación del derecho. Entonces, ¿qué mecanismos podemos diseñar para que sin afectar la independencia del Poder Judicial, el Poder Judicial a su vez respete la distribución de competencias que existe entre aquello que le corresponde, que es aplicar la ley, y al legislador legislar? Eso, muchas gracias por la paciencia, espero haber aportado en algo a este debate. Bueno, excelente la ponencia de la profesora Catalina Salem sobre el tema, ya que abordó el diagnóstico existente en la actualidad, la necesidad de crear una estructura orgánica distinta a los tribunales de justicia, basado, como dijo, en la capacidad, mérito, transparencia y probidad. También es importante el análisis efectuado sobre las distintas alternativas y la importancia de desconcentrar el poder para efectuar los nombramientos, aprender, ¿verdad?, de la situación de otros países y crear un sistema efectivo en pro de tales principios, pero al mismo tiempo compatibilizarlo con la independencia y el debido control. También resulta bastante importante la idea de convocar a una mesa con diversos integrantes del Poder Judicial y otros estamentos, respetando los principios de transparencia y democráticos, para que este cambio integral, efectivamente, con las palabras de la profesora,
implique un verdadero zarpazo de tigre y no una manito de gato. Muchas gracias, profesora. Excelente su ponencia. A continuación, escucharemos a doña Jimena Marcasolo Aguad. Ella es profesora de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Derecho Penal y Procesal de la Universidad de Barcelona y Universidad de Pompeu Fabra, España, y doctora en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, profesora, y tiene la palabra. Muchas gracias, magistrada, por la presentación. Muchas gracias al Colegio de Abogados. Muchas gracias también a la universidad. Y debo partir además mi presentación felicitando a la profesora Salem por su elocuencia y por la magnífica presentación que ha hecho acá, que advierto no estoy ni de cerca de poder llegar a esa presentación. Traje algunas ideas, en algunos puntos tengo coincidencias con la que yo diría que es mayoritariamente coincidente los aspectos que voy a tratar en relación a lo señalado por la profesora Salem, pero tengo algunas pequeñas divergencias sin perjuicio de coincidir en términos generales con el diagnóstico. Traje una presentación, creo que puede ayudarnos a todos a hacer el seguimiento, ¿no es cierto?, de esta idea. No sé si, compartí, dejé de compartir, no se ve, ¿no? A ver, eh, ¿ahora se ve? ¿Sí? Sí, ahora se ve. Ahí está en modo presentación, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ahí se ve Bien, perfecto. muchas gracias. Entonces, básicamente voy a hacer referencia, o sea, es similar un poco la estructura que también siguió la profesora Salem, pero voy a hacer referencia a algunos temas también o quizás puntos de vista que no son idénticos. Em, Voy a partir por realizar un diagnóstico que creo que ya está bastante asentado, como también lo mencionó la profesora, y voy a sistematizar así algunos de los problemas que tanto la academia como también desde los organismos técnicos y desde los operadores han sido mencionados. Luego, en una segunda parte, voy a revisar los modelos o sistemas. Y esto me parece relevante, sin perjuicio de que Chile, en el caso nuestro, nos venimos decantando por ciertos modelos, pero me parece importante también hacer referencia a cuáles son los modelos teóricos. Yo lo voy a plantear en términos de modelos teóricos, pero estos modelos han sido acogidos por distintos países. Y luego, perspectivas y propuestas. En esta parte pretendo presentar cuáles son los elementos mínimos teóricos que debiera tener un sistema de gobierno judicial y luego lo voy a revisar en relación con esos postulados, en relación con los últimos proyectos que se han venido dando. Eso es básicamente lo que pretendo hacer en estos momentos. Entonces, la pregunta, obviamente, que pretendo responder de manera, ¿no es cierto?, muy general, es cómo deben gobernarse los jueces o cómo debe ser el gobierno judicial. Y esta pregunta no es una pregunta mía, ni mucho menos, al contrario, emana, ¿no es cierto?, de una, yo diría, sostenida crítica y autocrítica en relación a cómo deben gobernarse los jueces y en particular, que este es uno de los temas que el diagnóstico recoge, pero no exclusivo, cómo debe darse ese nombramiento, lo cual emana también de evaluaciones respecto de los miembros del Poder Judicial que han dado cuenta de un problema en relación con esto relativo a la independencia interna y también lo que podemos llamar a raíz de el caso Audio y las consecuencias que esto trajo también para nuestro Poder Judicial, una verdadera crisis en la Corte Suprema. El problema del gobierno judicial conlleva obviamente una crisis de legitimidad y esto se vincula directamente al ejercicio de la función jurisdiccional y la necesidad entonces de revisar. Desde ya, si yo tuviera que tomar posición en relación a la pregunta que nos presentaba la profesora Salem, si debe ser un zarpazo de tigre o una manito de gato,
yo estoy de acuerdo con que debe ser derechamente un zarpazo de tigre. O sea, estamos hablando de cambios estructurales importantes y relevantes. ¿Cuáles son entonces, eh, de qué se compone el diagnóstico o son las principales críticas que se han hecho? La primera, y eso también lo mencionó el presidente del Colegio de Abogados, también obviamente la profesora Salem y también incluso la magistrada Díaz Muñoz en relación a la crisis en relación con la independencia interna y externa. Y esto tiene que ver especialmente marcado o trascendente, la interna, a los jueces inferiores en relación con el proceso de nombramiento en el cual participan los tribunales superiores, también en la injerencia que tienen en el sistema de evaluación y obviamente los sistemas de promociones y sanciones disciplinarias. O sea, una parte del nombramiento, pero hay otros elementos propios del gobierno judicial que también trascienden en este diagnóstico que se ha hecho crítico respecto de la independencia interna de los jueces. Y en relación a la independencia externa, el mayor riesgo que levanta o que detecta, ¿no es cierto?, la doctrina especializada tiene que ver con el riesgo de politización, que se da la paradoja de que justamente la participación de otros poderes del Estado, si bien tiene por objeto un control, en la práctica se ha considerado que la injerencia, la participación de estos otros poderes más bien conlleva o puede conllevar un riesgo de politización. Con esto no quiero decir que uno debiese negar de entrada los controles y la participación por otros poderes del Estado. Lo que estoy diciendo es que justamente la participación de algunos de estos en la manera como se ha hecho ha influido en este juicio que, en definitiva, lleva a consignar una crítica o en relación con la independencia externa. Ahora, la falta de independencia externa, la consecuencia más grave e interna, ¿no es cierto?, que conlleva es la ausencia de imparcialidad en la decisión judicial. Y esto es crítico porque redunda, ¿no es cierto?, en la cuestión propiamente jurisdiccional. O sea, si hay algo que es propiamente de nuestro Poder Judicial, es la resolución, ¿no es cierto?, de las controversias. Por lo tanto, esta independencia de redundar, ¿no es cierto?, en esa falta de imparcialidad, es una cuestión que es del todo indeseable. Obviamente, otro de los diagnósticos, y esto tiene que ver específicamente con los procesos, ¿no es cierto?, de nombramiento, que también lo mencionó la profesora Salem, tiene que ver con la opacidad. Y esta opacidad tiene que ver con que no se entiende, no se logra transmitir o transparentar cuáles son los mecanismos de fondo o la explicación, la fundamentación en la selección o expresado en términos muy coloquiales, que determina la preferencia de un juez sobre otro. Sabemos que hay una incidencia evidente de la antigüedad, ¿no es cierto? Ese es un factor relevante, pero lo que no siempre queda tan claro y es parte de la opacidad es la cuestión del mérito. ¿Son elegidos los mejores jueces o no? Y esto obviamente tiene que ver en parte con esta, ¿no es cierto?, digamos, em, injerencia de no solamente de las mismas personas que participan en la selección, sino también en la evaluación de los jueces, que es uno de los criterios que a su vez es considerado para efectos ¿no es cierto?, la evaluación, la promoción y los cambios. Entonces, acá hay un elemento que es importante que hay que que hay que tener presente de cara a la solución de esta cuestión y que también lo mencionó la profesora Salem, que es la contabilidad. O sea, hay que establecer mecanismos que permitan efectuar este control, disgregar y ordenar el ejercicio de esto. Esto también es señalado por Villalonga y Frías. Otro problema también que se ha detectado en esta, en relación con este tema es el fraccionamiento de la función judicial. No solamente tenemos, ¿no es cierto?, esta combinación del gobierno judicial con lo propiamente jurisdiccional, sino también tenemos, esto en palabras de Bordalí, un sistema
judicial que está fraccionado. Y esto se debe a la existencia de multiplicidad de tribunales, algunos que forman parte del Poder Judicial, otros que no forman parte del Poder Judicial, con distintos sistemas de nombramiento, con participación de distintos órganos. Solo por poner algún ejemplo que se puede ver en la lámina, por ejemplo, el Banco Central interviene en la designación de los miembros de los tribunales de libre competencia, o en materia policial local participa la municipalidad, etcétera, así como respecto de los jueces que forman parte del Poder Judicial o los tribunales ordinarios tienen un sistema distinto. Entonces, esta constatación de fraccionamiento conlleva a un diagnóstico de que existe una cierta dispersión y complejidad orgánica. Y esto es importante para efectos también del diseño o de tener en cuenta el momento del diseño de un sistema de gobierno judicial. Un adicional, además, esto es adición a una cuestión que desde mi punto de vista complejiza aún más la cuestión y tiene que ver con que la existencia de abogados integrantes para suplir las faltas de jueces que obviamente responden a otros criterios al momento de ser seleccionados porque no forman parte, ¿no es cierto?, del Poder Judicial. Y dentro también de esta complejidad se dan diferencias que también son relevantes y están dentro de las propuestas para los procesos de nombramiento. Hay jueces que tienen una duración indefinida, digamos hasta los 75 años, mientras que hay otros que tienen una duración muy acotada, especialmente en algunos tribunales especiales. Entonces, la pregunta es si esa duración también definida puede influir o puede realmente afectar, ¿no es cierto?, la imparcialidad judicial. Otra crítica que también fue mencionada dentro del diagnóstico es obviamente el Poder Judicial, el corazón, por decirlo de alguna manera, es la función jurisdiccional y el ejercicio del gobierno judicial lo distrae, ¿no es cierto? Lo distrae porque conlleva una carga administrativa de carácter presupuestario, de evaluaciones, la generación de procedimientos de sanción disciplinaria, etcétera. Y este es uno de los elementos que también el proyecto que está actualmente en tramitación, ¿no es cierto?, recoge. También dentro del diagnóstico, este ya no es tan generalizado, pero es uno de los elementos que sale, que se puede revisar en la doctrina, es que se ha hecho ver la necesidad de lograr una designación paritaria de jueces. Y finalmente, también se ha señalado que para el auténtico y adecuado ejercicio de la función jurisdiccional y por lo tanto para la posibilidad de aplicar plenamente los derechos fundamentales y particularmente el debido proceso, resultaría ser relevante que el gobierno judicial se alejase de aquello que lo distrae de su actividad jurisdiccional. Vale decir que, en definitiva, este aspecto de que no es propiamente jurisdiccional, en definitiva, redundaría perjudicando el fondo del ejercicio de la función jurisdiccional al distraer a los jueces en materias que no debería estar abocado. Ese es el diagnóstico que es bastante, ¿no es cierto?, similar a lo que ya se expuso. Y sobre la base de ese sistema, o sobre la base de ese diagnóstico, entonces veamos cuáles son los modelos teóricos que están disponibles, ¿cierto?, para poder generar un gobierno judicial y un ejercicio, ¿no es cierto?, adecuado de la función jurisdiccional. Los primeros 5 modelos que voy a mencionar son modelos que pueden ser clasificados como clásicos y los segundos, el 6 y el 7, que son los más modernos y los que se están viendo los procesos de reforma, en el caso chileno también, son también de un poco más de avanzada, ¿no es cierto? Y tienden a recoger
probablemente de mucho mejor manera el diagnóstico. Pero esto no significa que estos sistemas más clásicos no estén vigentes. De hecho, nuestro sistema al día de hoy participa de uno de estos modelos y hay también sistemas vigentes que recogen estos otros modelos. El primero es el de elección popular, ¿no es cierto? Elección popular que asume, este es el más criticado por la doctrina, asume que para una verdadera vocación democrática, ¿no es cierto?, de los jueces, estos tienen que ser elegidos por la ciudadanía. Ahora, la crítica acá es evidente, ¿no es cierto?, la falta de imparcialidad que puede estar tras, ¿no es cierto?, el proceso de candidatura y la asunción de compromisos que puedan adquirir los jueces con los votantes, lo cual podría naturalmente alejarlos de la independencia judicial, redundando en una ausencia de imparcialidad en sus decisiones. Probablemente este es el sistema más criticado de todos. Un segundo modelo, la designación por parte del Poder Ejecutivo, y este modelo asume, ¿no es cierto?, que el Ejecutivo tiene la capacidad, la idoneidad, ¿no es cierto?, de adoptar una decisión adecuada. Obviamente, este sistema tiene la crítica de una estrecha vinculación, ¿no es cierto?, de los miembros del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo y nuevamente un riesgo importante de cooptación política. Puede ser que en definitiva esto pudiese redundar en una ausencia de juzgamiento de decisiones que emanan del Poder Ejecutivo eventualmente, pero además una cercanía ideológica de las decisiones de los jueces con aquellos que quienes los nombraron. Por lo tanto, también se critica por lo problemático que puede ser desde la perspectiva de la independencia y la imparcialidad. Un tercer modelo teórico, designación por el poder legislativo, que básicamente tiene las mismas críticas del anterior, ¿no es cierto? Riesgo de politización y ausencia de dependencia externa. El cuarto modelo es designación por el propio poder judicial. Es decir, el poder judicial como poder independiente, además genera de manera autónoma, ¿no es cierto?, a sus miembros y se considera que también esto puede ser riesgo, puede generar riesgo desde la posibilidad de generar, se denomina captación en doctrina, riesgos de politización en el sentido de que pudiese generar ciertos caudillos o cierta concentración de poder al propio interés al interior del Poder Judicial y también pudiese afectar una representación más amplia, ¿no es cierto?, de los miembros del Poder Judicial. Como reacción, ¿no es cierto?, dentro de una tendencia más clásica, la reacción a todas las críticas generadas por los sistemas anteriores es la existencia de los modelos mixtos. Entonces, ¿qué hacen los modelos mixtos? Dicen, bueno, nuestro sistema de pesos, ¿no es cierto?, de contrapesos, de control que podemos hacer es a través de la designación mixta, más de un poder del Estado, y de esta manera se procura que a través de esta participación exista una legitimación, ¿no es cierto?, democrática. También se mencionaba anteriormente en relación con la participación del Senado, pero además también el control. O sea, el Poder Judicial no autodesigna o no nombra a sus miembros de manera autónoma, sino que aquí va a haber injerencia de otros poderes del Estado. Ahora, los sistemas mixtos, dentro de los sistemas mixtos está obviamente el nuestro, y voy a referirme un poco a eso, y ya eso, la existencia del sistema mixto sumado al diagnóstico muestra que al menos en sí mismos los sistemas mixtos no logran resolver todas las críticas, ¿no es cierto?, que ya hemos visto que son relativamente unánimes o al menos mayoritarias en relación con el ejercicio del gobierno judicial. Un sexto modelo tiene que ver con los consejos de justicia,
que un poco el fundamento de los consejos de justicia tiene que ver con consejos u organismos, ¿no es cierto?, autónomos, perdón, fuera de los poderes tradicionales del Estado sin afiliación política, que asumirían todas las tareas propias del gobierno judicial. Ahora, a su vez, dentro de estos consejos de justicia pueden haber dos modelos, ¿no es cierto? Los consejos para la magistratura, hoy que en general pueden estar compuestos, ¿no es cierto?, de forma exclusiva por miembros del Poder Judicial, o pueden haber consejos más amplios que pueden incluir no solamente miembros del Poder Judicial. Aquí ya se hicieron ver varias de las críticas que se hacen a los consejos de justicia, pero yo diría que la principal, ¿no es cierto?, es el riesgo de captación política, ¿no es cierto?, que pueden generar de todas maneras estos que podrían generar estos consejos, especialmente cuando son compuestos por una especie de miembro, exclusivamente externo o exclusivamente interno al Poder Judicial, y se considera, por tanto, que no lograrían este objetivo de garantizar la independencia. Y el séptimo sistema, que es el que se optó, ¿no es cierto?, en nuestro último proceso de reforma constitucional y que está presente en el modelo que actualmente se tramita en el Consejo, un sistema híbrido desconcentrado, que significa básicamente dividir el gobierno judicial en distintas entidades con vocación más o menos permanente, pero que en definitiva van a asumir una cierta institucionalidad, ¿no es cierto?, en algunas de estas tareas propias del gobierno judicial. Así, por ejemplo, algunos y así viene el proyecto, se van a encargar de la gestión económica, otros pueden encargarse de los aspectos más disciplinarios, ¿no es cierto?, otro de los organismos en el nombramiento de jueces. Y cada uno de estos organismos, que son desconcentrados, ¿no es cierto?, van a actuar de conformidad a la función específica que les ha sido asignada. Se considera que esta desconcentración podría en términos teóricos, Larraín y Frías, ¿no es cierto?, ser positiva para evitar una influencia de una determinada ideología política o de alguna determinada línea de pensamiento en el contexto, ¿no es cierto?, del gobierno judicial. Pero esto yo creo que también puede ser relativo, porque va a depender de la forma o de la manera como concretamente se estructuren, ¿no es cierto?, estos organismos. Y si realmente también creamos organismos nuevos o si nos servimos de una institucionalidad ya existente, ¿ya? Como ocurre un poco en el proyecto en relación con los fiscales judiciales. El sistema chileno, ¿no es cierto?, sabemos que es mixto, yo creo que esto es sabido por todos, ¿no es cierto? Hay el grado de mayor injerencia de los poderes del Estado, se da en relación con los ministros de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, porque aquí ya participa también el Senado. Entonces, sistema mixto, sistema de control. Vamos a ver entonces cuáles son ahora, considerando la existencia de estos modelos, el diagnóstico, la existencia de modelos teóricos, antes de dar mi opinión en relación con cuál creo yo que podría ser el más adecuado de cara a la realidad nuestra, ¿no es cierto? Me parece que es relevante hacer mención a cuáles son los elementos que el sistema, también elementos teóricos del sistema, debe garantizar. Es decir, sea el sistema que se elija, cuáles son los mínimos de un modelo de gobierno judicial, y esto obviamente debe ser un sistema que garantice la independencia. Esto parece muy obvio, pero creo que es muy importante que se tenga presente, porque la falta de independencia redunda, ¿no es cierto?, en una interferencia, redunda en un ejercicio no, o un ejercicio perfectible, ¿no es cierto?, de esta actividad. Y esto también lo ha dicho expresamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
y adicionando un elemento que a mí me pareció relevante, especialmente desde la perspectiva de la crítica de las duraciones limitadas de algunos cargos de jueces, indicando que un elemento prioritario para la independencia de los jueces es la duración indefinida en el cargo. También dentro del elemento independencia, dentro de los principios básicos de la independencia de la judicatura y lo que han sido señalados por las Naciones Unidas en el 10º principio, se consideran que parte integrante de la independencia es la selección de personas idóneas, personas con calificación jurídica, apropiada, ¿no es cierto? Y que en definitiva sean seleccionadas a través de un proceso que sea adecuado y la necesidad de garantizar que no exista discriminación de ninguna naturaleza al momento de postular la selección. Ahora, dentro de los elementos que en esta declaración se considera que no son de discriminación, o un factor que no se considera discriminatorio, es que la circunstancia que los jueces sean nacionales de ese país. Bueno, esto tiene que ver también con el ejercicio del poder jurisdiccional y en relación con eso. Por lo tanto, y esto también es reconocido a su vez por la Recomendación 94 del Consejo de Europa, la selección de los jueces para garantizar la independencia debe basarse en criterios objetivos, en el mérito, y yo creo que en esto sí hace un esfuerzo el proyecto que presenta el Ejecutivo, pero todavía me parece que hay que afinar varios puntos. Yo también tengo algunas críticas respecto de ese proyecto y creo que es muy importante también para garantizar la transparencia, conocer con bastante acuciosidad cuáles van a ser estos elementos que van a redundar en la calificación de un mérito y cómo esto se objetiviza. El segundo elemento que debe tener cualquier modelo de gobierno judicial, naturalmente, es garantizar la imparcialidad, idoneidad, que también ya me he referido, y la transparencia. Y para la transparencia me parece que es fundamental lo que estaba haciendo referencia anteriormente, lo que tiene que ver con el procedimiento, con los fundamentos y la existencia de concursos de oposición que realmente permita a cada uno de los postulantes demostrar, perdón, cuál es su idoneidad. Y obviamente un sistema de accountability que es sugerido, yo diría de manera mayoritaria por la doctrina. Dicho eso, a mí me parece que dentro de los sistemas que se seleccionan, si tengo que decantarme por uno, me voy a decantar por el sistema híbrido desconcentrado, pero creo, no tengo una desconfianza absoluta, debo reconocerlo, en los sistemas que establecen un órgano autónomo en la medida que sea compuesto de manera no exclusiva por miembros del Poder Judicial, porque ahí sí creo que hay un riesgo de captación, sino que me parece que también debe estar compuesta por otros miembros que no debieran ser designados por autoridades políticas, y en eso comparto la crítica que hace la profesora Salem, sino que debieran ser designados por procedimientos estándares a través de concursos de selección, un sistema de alta dirección público u otro que garantice, ¿no es cierto?, la llegada de personas con la idoneidad suficiente. Por lo tanto, me parece que de optarse por este modelo, que en el caso chileno, por lo menos lo que uno observa en las últimas decisiones, pareciera ser ya no considerarse en una primera línea, pero me parece que hay que tomar al menos esos resguardos. Creo que también tiene una ventaja desde la perspectiva económica para el Estado, que tiene que ver con que los sistemas híbridos desconcentrados me parece que tienen el problema también de
los elevados costos que puede generar el diseño o esta desconcentración en distintos organismos. La existencia de un solo modelo pudiese ahí facilitar la concentración de todas estas funciones de un presupuesto solo en ellos. El sistema híbrido o desconcentrado, que me parece, y en esto yo coincido, me parece que la profesora Salem también está a favor de este sistema. eh, Coincido. Eh, en principio con que puede ser el más perfectible, garantiza obviamente que lo jurisdiccional quede radicado solamente en el Poder Judicial, se evita de esta manera la concentración de poder, puede evitar la captura política, pero yo creo que aquí hay que ser muy cuidadosos con el proceso de selección. La selección de expertos debe ser por mérito y trayectoria. Yo no sería, yo no, no estaría a favor de que participase, por ejemplo, el Poder Ejecutivo en la designación de alguno de los miembros de estos organismos. Creo que debe estar integrado, y en eso comparto la crítica que hizo el presidente del Colegio de Abogados. Creo que deben haber miembros del Poder Judicial, pero no comparto que sea mayoritariamente miembros del Poder Judicial. Creo que debe ser también de tener una vocación de permanencia, o sea, al menos algunos de sus miembros deben tener una duración al menos extensa en sus cargos y la desventaja que le veo a este modelo es lo que es justamente el tema ya presupuestario que puede generar esta desconcentración en distintos órganos. Eso, muchas gracias por su atención y naturalmente quedo disponible para todas las preguntas. Bueno, excelente su exposición, profesora, muchas gracias. Muy clara, completa, detallada, muy interesante por lo demás. Abordó la profesora Jimena Marcasolo el diagnóstico, ¿verdad? Existente y la problemática en relación al nombramiento, a fin de evitar la politización del Poder Judicial, pues ello obviamente redunda en la imparcialidad de los jueces. Una crítica hacia la opacidad, la propuesta debe respetar los derechos fundamentales de los justiciables. Un completo análisis de todos los modelos de gobierno judicial existentes, los beneficios y defectos de cada uno y el mejor sistema necesariamente debe fortalecer la llegada de personas idóneas y evitar obviamente el matiz político en este proceso. Em, Se estima que, tal como lo decía la profesora, que el sistema híbrido desconcentrado sería, a su juicio, uno de los más recomendables, ¿verdad? Pues evita la concentración de poder, la captura política y tiende a elegir al mejor candidato y al mismo tiempo hace que los tribunales se dediquen a cumplir con sus funciones jurisdiccionales. Muchísimas gracias, profesora, por esta excelente ponencia. Dejamos ahora con las palabras de cierre a Juan Carlos Silva Opaso, él es juez del 9º Juzgado de Garantía de Santiago. Me gustaría, para iniciar estas palabras de cierre de este seminario en el cual hemos abordado la problemática que implica una reforma al sistema de nombramiento en el Poder Judicial, dar lectura a un pequeño párrafo de esa obra cúlmine de Piero Calamandrei, que es El elogio de los jueces, que me parece interesante y que tiene bastante atingencia con lo que hemos discutido el día de hoy. A un anciano magistrado jubilado que en 50 años ha recorrido con honor todos los grados de la magistratura, desde los más humildes hasta el supremo, le he oído estas sabias palabras. Lo que puede constituir un peligro para los magistrados no es el soborno. Casos de soborno por dinero, en 50 años de experiencia he visto tan pocos que se cuentan con los dedos de una sola mano.
y siempre los he visto descubiertos y castigados con puniciones ejemplares. Tampoco pueden considerarse amenazas muy graves para la independencia de los magistrados las intromisiones políticas. Son frecuentes, pero no irresistibles. El magistrado recto no las toma en serio, y es muy raro que esta inflexibilidad suya le produzca algún perjuicio. El verdadero peligro no viene de fuera, es un lento agotamiento interno de las conciencias, que hace, aquiescentes y resignadas, una creciente pereza moral que, a la solución justa, prefiere cada vez más la transacción, porque ésta no turba la vida tranquila y porque la intransigencia exige demasiado trabajo. Piero Calamandrei, El elogio de los jueces. Hoy día hemos discutido sobre independencia judicial, sobre mérito, cómo el sistema de nombramiento no solamente constituye una base de este derecho fundamental de la independencia judicial, no solamente cómo nuestro actual sistema está en crisis, porque no podemos determinar efectivamente que nuestro sistema de nombramientos garantice ese derecho que tienen los justiciables a que un juez independiente y con mérito profesional sea aquel que dé la solución más justa a sus requerimientos cuando concurre frente a un conflicto entre partes a la solución jurisdiccional. Qué interesante ha sido el día de hoy escuchar cómo todos coincidimos en que el sistema actual debe ser modificado. Y no solamente, como señaló la profesora Salem, con una manito de gato, sino con un verdadero zarpazo de tigre. ¿Cómo tenemos distintas propuestas a las cuales echar mano, como ha señalado la profesora Marcasolo, para que podamos reflexionar, para que podamos ver cuáles son aquellas que en el derecho comparado, cuáles son aquellas que en nuestra propia realidad pueden ser las que mayor, eh, den mayores elementos a los puntos precisos que dicen relación con estos bases fundamentales de un sistema judicial independiente que favorezca el mérito, que favorezca la profesionalidad de los jueces y que al final de cuentas sea una garantía no para los miembros del Poder Judicial, sino para aquellos que recurren al Poder Judicial. ¿Por qué cito este texto de Calamandrei? Porque efectivamente el día de hoy estamos aquí ¿dónde? Estamos en la academia. Profesores, alumnos. Pero si ustedes dan un vistazo, muy pocos son los jueces que han removido la conciencia para poder producir el cambio. Ahí está la inercia de nuestros pares, la inercia de aquellos que debieran estar en la vanguardia para producir estos cambios. Finalmente, quiero agradecer profundamente a las profesoras Carolina Salem, a la profesora Jimena Marcasolo por sus brillantes exposiciones, así como cada uno de ustedes que el día de hoy han participado en este seminario. Agradezco también a la Universidad del Desarrollo por proporcionarnos este espacio de discusión académica y al Colegio de Abogados de Chile por su apoyo y patrocinio desde un principio a este grupo de jueces que nos hemos comprometido con este desafío. Espero que cada vez más colegas jueces se sumen a este esfuerzo desde la academia para reformar un sistema que, a todas luces, ha mostrado ser inadecuado para garantizar la independencia judicial. Este seminario no culmina acá, ¿no? Las ideas que se han discutido el día de hoy son la semilla de transformación que esperamos que cristalicen en efectivos cambios legislativos y efectivos cambios de conciencia dentro de nosotros mismos, miembros del Poder Judicial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio a un ciclo de preguntas, ¿ya? Em, Estas preguntas las estoy viendo en el chat y les voy a pedir por favor que una vez finalice este ciclo de preguntas,
puedan todos los asistentes encender sus cámaras. Entendido que la universidad necesita sacar una foto para este evento. Em, Vamos a comenzar entonces con la profesora Salem. La primera pregunta es, en el problema de nombramiento de los jueces, me parece que se conjugan dos aspectos fundamentales de la función judicial: la virtud del juez y su capacidad para entender los valores sociales que están en juego al momento de aplicar la ley. La excesiva independencia externa del Poder Judicial pone distancia no solo respecto del sistema político, sino también distancia con las necesidades de los justiciables. Pero la demasiada cercanía del juez con esas necesidades ha sido fuertemente criticada, tanto interna como externamente, en atención a una supuesta función contramayoritaria de la judicatura y la protección de los mecanismos legitimados para la generación de leyes. Visto así, el problema de nombramiento se traduce en un problema de virtud del juez, en la forma de entender qué es un buen juez. ¿Quién está llamado entonces a mejor evaluar esa virtud, profesora? Bien, agradezco la pregunta. Efectivamente, esto del juez virtuoso viene de Alexander Bickel, ¿no es cierto? A propósito de la Corte Suprema de Estados Unidos. Hoy día los mecanismos que existen a propósito de la independencia judicial para poder tener alguna influencia respecto de un velo de ignorancia, porque cuando los órganos políticos designan a un juez, fundamentalmente en nuestro sistema integrante de la Corte Suprema, lo hacen con un velo de ignorancia. ¿En qué sentido? En que una vez que se produce la designación de ese juez, no saben cómo se va a comportar una vez en el cargo. El único antecedente previo que tienen es cómo ese juez ha ejercido la función jurisdiccional en su cargo previo, ya sea como ministro de Corte de Apelaciones, por ejemplo, en el caso de los abogados externos, cómo se han desempeñado en el ejercicio de la profesión. Entonces, entiendo que la pregunta apunta a debería ser primero el perfil del juez y cómo elegir el candidato que encaja dentro de ese perfil. Y efectivamente, hoy día lo dije en mi ponencia, los jueces no solamente su función se limita a aplicar la literalidad de la ley. Detrás de toda esta discusión finalmente hay una concepción sobre qué es el derecho. Hoy día las leyes hay que interpretarlas y el Congreso Nacional cada vez más está dictando leyes que contienen valores, que contienen principios, pero que no contienen mandatos directos que se puedan, digamos, interpretar de forma literal. Entonces, el único control que el sistema político tiene respecto de cómo esa decisión democrática que está contenida en la ley se va a conjugar en el sistema judicial es mediante la elección de los jueces. Y ese ciertamente es un problema. Entonces yo creo aquí que tienen que haber diseños institucionales que apunten a ese juez virtuoso. Y esos diseños institucionales tienen que ver con criterios objetivos que podrán estar en la Constitución o podrán estar en la ley orgánica, que den ese perfil de juez. Queremos jueces que sean creativos en la elaboración de la jurisprudencia o queremos jueces que se apeguen estrictamente a las decisiones que están contenidas en las leyes. Esa puede ser una pregunta contingente que se vaya respondiendo designación a designación, o si se toma la decisión de que es una cuestión permanente en nuestro sistema político, debería estar consagrado a nivel constitucional. Entonces creo yo que no basta con que los órganos políticos en cada momento en que se produzca una designación deben hacerse esta pregunta, sino que también tiene que ser una pregunta que esté de forma permanente en nuestro diseño institucional, y eso implica regulación a través de normas jurídicas, porque cuando lo regulamos a través de normas jurídicas estamos restringiendo la discrecionalidad del órgano que produce la designación. Pero esa norma jurídica también tiene que ser lo suficientemente abierta para que los órganos políticos puedan ir leyendo cómo se está comportando el sistema político en un momento dado, pero lo suficientemente clara para que ese perfil se cumpla en cada momento histórico que se produce una designación. Pongo un ejemplo a propósito de las designaciones en el Tribunal Constitucional.
Dice destacada trayectoria pública o académica o profesional. Entonces, ¿qué vamos a entender por qué sea destacado en lo público, en lo profesional o en lo académico? ¿Qué significa destacado? Entonces, ahí hay un margen de discrecionalidad amplio para los órganos que producen la designación. Entonces, resumiendo, yo creo que acá hay una cuestión muy importante en donde tiene que estar preestablecido, creo yo, a nivel del diseño institucional, cuál es el rol que le estamos asignando a los jueces. No se puede hoy día negar que el Poder Judicial tiene un rol en el sistema político, y en el sistema político me estoy refiriendo a cómo funcionan en su conjunto los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene una voz en ese sistema político, y esa voz se expresa a través de la interpretación de las leyes, en el control a la administración del Estado. Entonces, por eso es necesario que ese perfil del juez no quede completamente entregado a quienes producen en cada momento la designación de un juez, sino que tiene que haber un diseño institucional, incentivos que orienten a los órganos que producen la designación a cómo o cuál es el rol que le estamos dando, ya sea a la Corte Suprema o a los tribunales en general, en nuestro sistema político. Y esa es una pregunta importante que creo yo se responde parcialmente en el proyecto de reforma actualmente en tramitación, porque queremos jueces meritorios, profesionales, etcétera, pero detrás esa pregunta no responde, por cierto, finalmente la pregunta: ¿qué es el derecho? ¿Qué es lo que tienen que aplicar los jueces? Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Hay una pregunta para la profesora Marcasolo. Dice, ¿la opacidad actual podría ser modificada si las Cortes en la elaboración de ternas o quinas fundamentan su voto? Así se sabría la justificación de su voto, de por qué votó por tal candidato, y además podría eliminar los márgenes de abuso. Profesora Jimena Hay una Marcasolo. súper interesante la pregunta. Yo creo que podría mejorarlo sin duda. O sea, la fundamentación es una forma de control. La explicitación de y los jueces que están aquí presentes saben. Y por eso es tan importante para nosotros, los destinatarios de las decisiones judiciales, poder conocer el proceso y los fundamentos del razonamiento judicial. Entonces, eso llevado a la pregunta sobre el nombramiento de los jueces, me parece que sí, que evidentemente es un mecanismo que permitiría eh, controlar y conocer, y por lo tanto, de esa manera redundaría en una menor opacidad. Pero también creo que el sistema mixto que tenemos ahora, o sea, una de las falencias es la opacidad, pero ha demostrado otras falencias. Entonces, si bien podría ser algo positivo, un aspecto positivo a considerar lo que se me pregunta, creo, y ahí vuelvo porque me parece fantástica la frase de la profesora Salem, creo que es más que eso. Aquí necesitamos cambios estructurales, un zarpazo de tigre, necesitamos cambios orgánicos que, si bien lo que se me pregunta va en el camino, ¿no es cierto?, de la transparencia y de la justificación y de los controles, pero yo creo que necesitamos un poco más que eso, Muchas gracias, o profesora. harto más. De nada. Muchas gracias. Profesora Salem, dos de los tres poderes del Estado basan su legitimidad en la elección ciudadana. El Poder Judicial no basa su legitimidad en este aspecto. Sería demasiado zarpazo que los jueces de primera instancia se designen por elección ciudadana directa o tal vez indirecta, con limitación en sus campañas a solo aspectos de política judicial y prohibición de política ideológica, financiamiento del Estado, y que los nombramientos de los miembros de las Cortes y Corte Suprema sea por sorteo público entre los postulantes que reúnen los requisitos? Gracias, profesora. A ver, ¿por qué queremos que el Poder Judicial tenga legitimidad democrática directa? Yo creo que hay que partir por esa pregunta. ¿Es necesario para qué? Y eso nos lleva a cuál es la función del Poder Judicial. Es lógico que los parlamentos y quien encabeza el Poder Ejecutivo tenga una representación democrática directa, esto es, que sean electos popularmente,
porque la función que cumplen los órganos que desempeñan tiene que ver con dirigir la comunidad política y dirigirla mediante la producción de normas jurídicas. Nosotros sabemos que los tribunales de justicia producen también una importante fuente del derecho que es la jurisprudencia, pero es una fuente del derecho que está subordinada a aquello que deciden quienes dirigen la comunidad política. Si nosotros elegimos popularmente a los jueces, los estamos poniendo en la situación de dirigir también la comunidad política a través de la resolución de controversias jurídicas. Pero creo yo que particularmente en el contexto latinoamericano hay países que han elegido esta opción. En Estados Unidos, por ejemplo, hay varios jueces que son electos popularmente a nivel federado. Pero en América Latina, que es el camino que ha seguido México, Bolivia, por ejemplo, respecto a los ministros del Tribunal Constitucional, ha sido un camino bastante dudoso, porque esos jueces, aun cuando se restrinja el discurso respecto del cual se pueden referir para ser electos, finalmente asumen un compromiso con la ciudadanía. ¿Y qué pasa con la protección de aquellas personas que no están incluidas dentro de ese compromiso? Hoy día podríamos aventurar que el compromiso de un juez que quiere ser electo popularmente en Chile sería la seguridad. Pero ¿qué pasa con las garantías procesales, por ejemplo, de las personas que son imputadas, acusadas eventualmente de un delito, que harían fuera de ese compromiso y por lo tanto sería legítimamente democrático que no tuvieran o no se reconocieran sus derechos? Yo creo que ese es un falso dilema, decir que todas las instituciones tienen que tener representación democrática directa y responda a un concepto de democracia que es un concepto mayoritarista, en donde la mayoría siempre tiene la razón. Pero Chile ha optado, al igual que muchos países de Occidente, de tener una democracia constitucional. Y eso implica un límite a la mayoría. Y el Poder Judicial, órganos como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, son órganos que les llaman despectivamente contramayoritarios, pero en realidad son órganos que tienen por objeto limitar a esas mayorías, porque están limitadas por la Constitución. Entonces yo creo que la vía de elegir democráticamente a los jueces es una vía bastante peligrosa, en donde el crimen organizado hoy día avanza bastante y es fácil aventurar que esas elecciones incluso son mucho más permeables a ser capturadas por ciertas organizaciones, incluso criminales, que podrían llevar a sus propios candidatos y así terminar capturando el Estado en su conjunto. Entonces, resumiendo, la democracia constitucional supone que la legitimidad de ciertos órganos como el Poder Judicial proviene no de la elección popular directa, sino que proviene de decisiones basadas en autoridad. Y esa autoridad se construye en el caso del Poder Judicial de la aplicación de la Constitución, de la ley y las restantes normas jurídicas del ordenamiento jurídico, que son las que dictan quienes dirigen la comunidad política, y ellos sí, los que dirigen, son los que tienen que tener esa legitimidad democrática directa. Perfecto, muchas gracias, profesora. La última pregunta, en honor al tiempo, va para la profesora Jimena Marcasolo. El proyecto del Ejecutivo propone que podrían existir jueces no nacionales, profesora. Gracias. Muchas gracias, Andrea. No, la verdad es que no lo propone, quizás fue una confusión producto de la mención que hice en relación a los principios básicos que se han determinado a nivel internacional, lo que yo quise decir es que no se considera discriminatorio el que se opte solamente por jueces nacionales. ¿Ya? Eh, el proyecto sigue esa misma tesis, digamos, y efectivamente respecto del organismo relativo al nombramiento de jueces, se refiere a jueces nacionales. Por lo tanto, a la pregunta, no, el proyecto no admite la posibilidad de convocar a jueces extranjeros. Eso. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, con esto ponemos término a este seminario. Muchas gracias a la Universidad del Desarrollo, al Colegio de Abogados, a las excelentes expositoras que tuvimos en el día de hoy y por supuesto también muchas gracias a quienes nos han acompañado en este debate académico. Los dejamos invitados al tercer y último ciclo que se llevará a cabo la tercera semana de diciembre. Estamos organizando este encuentro con la ONU y
finalmente voy a pedir que enciendan sus cámaras para una fotografía para la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias a todos por la presencia y por la organización.